Hola, soy John Vergel y en este segundo video voy a explicar la educación por competencias y las actividades profesionales confiables. En el video anterior habíamos revisado las diferencias entre la educación tradicional y la educación por competencias. En este video vamos a profundizar sobre el concepto de las actividades profesionales encomendables y su aplicación en los contextos reales, especialmente en los ambientes laborales. Bueno, si ustedes revisan las bases de datos y hacen una búsqueda de la educación por competencias o del término competencias, van a encontrar que hay muchísima bibliografía al respecto. Hay muchos autores, particularmente en la educación en salud, que tratan este tema de las competencias y la educación por competencias. Pero a lo largo de mi carrera he podido aprender tres cosas principales sobre este tema. La primera es que las competencias o el término competencia es un término polisémico. Esto quiere decir que se define de muchas maneras, significa diferentes cosas para diferentes personas. Lo segundo es que es un término confuso, precisamente por esa misma razón de su carácter polisémico, y es que si bien dos personas pueden estar conversando acerca de las competencias, cada una puede estar entendiendo el término de manera distinta y eso genera confusión. Es importante cuando estén conversando con alguien que esté hablando del término, especificar a qué se refiere con la palabra competencia, porque puede ser que su significado sea ligeramente o muy diferente al significado que entienden ustedes por ese término. Por ejemplo, digamos, esta diferencia puede deberse a que existen diferentes énfasis en el término, me refiero a que se le puede dar diferente importancia a distintos componentes del término. Aquí traigo tres ejemplos. Una persona o un autor puede estar refiriéndose al término competencia y darle mayor importancia a los atributos de la persona. Otro autor puede darle mayor importancia al desempeño de la competencia, mientras que otro autor puede darle mayor importancia al impacto de la competencia en el ambiente en el que se desenvuelve. Por esta razón, el término tiene diferentes definiciones y eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta al momento de desarrollar o de aplicar la educación por competencias en cualquier ambiente laboral o educativo. De todas formas, a pesar de que pues, el término tiene diferentes definiciones, es importante entender que la mayoría de los autores cuando hablan de competencias se refieren a que una persona es capaz de hacer algo bien, es decir, le dan una mayor importancia a la dimensión de la capacidad de hacer algo. Sin embargo, cuando ellos hablan de la capacidad de hacer algo, se refieren a que la persona tiene un conjunto de conocimientos, de habilidades o destrezas y de actitudes para poder tener esa capacidad. No obstante, a pesar de esos tres componentes principales, el mayor énfasis al término competencias o a la educación por competencias se le ha dado es a las habilidades, especialmente en el ámbito o en el campo de la educación para el trabajo. El enredo sobre la educación por competencias y por qué ese término significa diferentes cosas para diferentes personas, pienso que puede deberse al hecho de que en español nosotros solamente utilizamos una palabra para referirnos a las competencias, mientras que en inglés tienen dos palabras distintas. Competency, que termina con Y al final de la palabra, pues se refiere más a la habilidad que tiene una persona para ser competente, mientras que competence con E al final tiene un significado diferente y es que si bien una persona puede tener la habilidad para ser competente o para hacer algo bien, competence con E al final se refiere a que esta persona se desempeña bien a lo largo del tiempo, que consistentemente lo hace bien, a que esa persona es una experta porque se adapta a los cambios o a los problemas que no son previsibles. Aquí traigo un ejemplo y es el de conducir. Ustedes seguramente habrán visto personas que se montan a un carro y tienen la capacidad de andar hacia adelante, de andar por las calles en una ciudad
e incluso de tener la suerte de no chocarse con los postes o no chocar otros vehículos u otras personas. Sin embargo, si ustedes colocan a esta persona en un ambiente diferente, por ejemplo, una carretera destapada, es posible que no se desempeñe bien porque no sepa adaptarse a esos cambios, a no tener el asfalto, a no tener señales de tránsito, o incluso si ustedes colocan a esta persona en otro país, por ejemplo Reino Unido, donde el volante no está a la izquierda sino a la derecha, pues esta persona es posible que se choque. Esta es la diferencia en el lenguaje anglo. Tienen dos términos diferentes para referirse a la competencia. Y aquí es donde viene parte del enredo y de la confusión de no saber exactamente a qué nos estamos refiriendo con la palabra competencia. Si ustedes se fijan en resumen o en general, en inglés hay dos términos para referirse a la palabra competencia. Competency con Y al final significa que es capaz de hacer algo. Y competence con E al final significa que se desempeña bien a lo largo del tiempo consistentemente y que es un experto. Ahora que tenemos un poco más claro el significado del término competencias y el enredo que hay alrededor de su definición, podemos retomar lo que habíamos aprendido en el video anterior sobre la educación por competencia y decir en términos generales que la educación por competencia lo que busca es enseñarle a las personas ser capaces de hacer algo. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver algunos ejemplos de esto. ¿Será capaz de interpretar una imagen? ¿Será capaz de llevar a cabo una menoclisis? ¿Será capaz de ajustar la dosis? ¿Será capaz de protegerse del riesgo químico? Si recuerdan, en el video anterior habíamos mencionado que todos los paradigmas educativos tienen unas ventajas y unas limitaciones y que una de las limitaciones de la educación por competencia era su dificultad para aplicarla en el campo práctico, especialmente en los ambientes de la salud. Uno de los autores que hizo una crítica sobre esta dificultad es este señor que ustedes observan en la pantalla. Es un holandés, su nombre se pronuncia Ola Tenkate. Él era un profesor de especialidades médico-quirúrgicas en los hospitales y él se dio cuenta que en su práctica docente la educación por competencias, cuando se entendía la competencia como competency con Y al final, no le funcionaba muy bien. Y él quería enfocarse más en una educación por competencias, entendiendo competencia como competence con E al final, porque él decía que los resultados de aprendizaje tenían un impacto en la salud y que no era suficiente con el hecho de que una persona o un estudiante tuviera conocimientos, habilidades y actitudes, que se requería algo más. Y ese algo él lo definió como confianza. Él decía, bueno, una persona tiene que ser capaz de hacer algo bien de manera consistente para que el supervisor, el docente, pueda tener la confianza de poder encomendarle esa tarea o esa responsabilidad para que la pueda hacer solo porque confiamos en que lo va a hacer bien. Y de aquí nace el término actividades profesionales encomendables, que algunos autores en español la traducen como actividades profesionales confiables. Sin embargo, en este video vamos a llamarlas APES para, digamos, no solamente tener una equivalencia con la sigla en inglés que es EPA, sino porque cuando hablamos de confianza nos referimos es a que vamos a confiarle algo a alguien, por eso el término más adecuado, pienso yo, es la palabra encomendable. Aquí vamos a ver que se van a realizar unas actividades de aprendizaje donde la persona comienza a ser supervisada, se le asigna unas tareas o unas responsabilidades que definen su profesión, que están siendo supervisadas por un experto y luego esa persona va subiendo de nivel desde novato hacia intermedio y a ese experto, y ya cuando logra esa experticia de hacer esa tarea, esa responsabilidad consistentemente, pues se le da la confianza de que lo pueda hacer solo o sola. Una buena manera de entender qué es una AP es comparándola con un objetivo de aprendizaje. Habíamos visto en el video anterior que la educación tradicional eh,
se conforma de objetivos de aprendizaje. Aquí ustedes van a observar en el lado izquierdo de la pantalla un objetivo de aprendizaje, conocer la protección radiológica. Si ustedes van a un curso tradicional, van a encontrar este tipo de objetivos de aprendizaje formulados de esta manera. Una de las limitaciones de esta forma de formular los objetivos de aprendizaje es que son muy abstractos. ¿Qué significa conocer la protección radiológica? ¿Será que conocer la protección radiológica implica que la persona realiza actividades donde se protege eh, de la radiación? Es por eso que la educación por competencia toma esa limitación y la vuelve más concreta. Y en el caso particular de las APES, ese aspecto concreto se vuelve aplicable a un ambiente de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, que para las APES conocer la protección radiológica significa que el estudiante es capaz de utilizar los equipos de detección de radiación en el servicio y tomar decisiones prácticas respecto a los resultados obtenidos. Esto ya se vuelve medible, observable, se puede supervisar. Es concreto, la persona que está haciendo este curso entiende exactamente qué es lo que se espera que ella haga, cuál es la tarea que se espera que ejecute de manera confiable. Entonces, en resumen, vemos que una AP es una tarea o responsabilidad que define la profesión en el trabajo. Un ejemplo que me gusta compartir para explicar a qué nos referimos con tarea y con responsabilidad es la medicina y la anatomía, porque soy profesor de anatomía. Si ustedes se fijan, una de las tareas, los médicos no son anatomistas. Luego, la anatomía que tiene que aprender un médico no es toda la anatomía que tradicionalmente hemos aprendido de las enciclopedias y de los libros. Un médico necesita la anatomía para hacer diagnósticos y tratamiento. La actividad y la tarea, la responsabilidad de un médico es, por ejemplo, interpretar imágenes diagnósticas. Para esto necesita conocer la anatomía, que es completamente diferente a la tarea y la responsabilidad de un anatomista, que puede ser, por ejemplo, hacer disecciones en cadáveres o, no sé, dibujar estructuras en el cuerpo o comparar diferencias entre las variaciones anatómicas de las diferentes poblaciones en el mundo. Esas no son tareas o responsabilidades de un médico. Luego, muchas veces en las escuelas de medicina estamos estudiando una anatomía que no está alineada con nuestras tareas y nuestras responsabilidades profesionales. Una AP también requiere conocimientos, habilidades y actitudes que conducen a un resultado que es visible y además, a diferencia de las competencias con Y al final, es que la sociedad necesita que ese resultado sea encomendado a personal cualificado. Ahora vamos a ver cómo se diseña una API. Hay diferentes pasos. Aquí voy a mostrar 4 pasos principales para diseñar una API. El paso número 1 es identificar los atributos de esa API. El paso número 2 es listar las áreas de competencia en diferentes dominios. El paso número 3 es crear los resultados que conforman la tarea o la responsabilidad encomendable. Y el paso número 4 es alinear ese resultado con una evaluación. Vamos a mirar cada uno de estos pasos con mayor detenimiento a continuación. En el paso número 1, para poder identificar los atributos de una AP, lo que tenemos que primero es pensar cuáles son esas tareas, cuáles son esas actividades o responsabilidades, sobre todo en el campo laboral, que se pueden encomendar. Esos tienen que ser unas tareas o unas actividades que se puedan ejecutar independientemente sin la supervisión en cierto periodo de tiempo. Deben ser observables por un experto y también su proceso y su resultado debe ser medible. Aquí traigo un ejemplo muy particular a las profesiones de la salud o al personal en salud, que es, por ejemplo, colocar un catéter venoso periférico. Esta es una tarea o una responsabilidad laboral de varios profesionales o de personal de la salud, por ejemplo, médicos, enfermeras o tecnólogos en medicina nuclear. Colocar un catéter venoso periférico es una actividad, una tarea
que se puede ejecutar independientemente sin necesidad de supervisión después de cierto periodo de entrenamiento. Se puede observar a alguien colocar un catéter venoso periférico y el proceso de colocar este catéter venoso y el resultado de que el catéter quede dentro de una vena y no en el tejido subcutáneo, pues también se puede medir. Por ejemplo, se puede medir cuánto tiempo se demora colocando el catéter, se puede medir si el paciente está satisfecho o insatisfecho con la colocación de ese catéter, o por ejemplo se puede medir si el catéter quedó efectivamente dentro de la vena o quedó en tejido subcutáneo. El segundo paso es listar las áreas de competencia en diferentes dominios, y es que un dominio de competencia es una categoría que agrupa una serie de resultados de aprendizaje. Por ejemplo, digamos que en una tarea como colocar el catéter venoso periférico existen varios dominios que agrupan resultados dentro de esa APE. Una puede ser el conocimiento anatómico. Hay unos resultados para poder colocar un catéter venoso periférico, pues se tiene que saber de anatomía de las venas periféricas, cómo se llaman, en dónde quedan, dónde las encuentro, dónde las ubico. Ese es un dominio que se llama conocimiento anatómico. Los dominios los nombra cada disciplina, cada área en particular. Eso no viene predeterminado. Usualmente las profesiones o las carreras técnicas y tecnológicas hacen un acuerdo para llegar a esos dominios y a esas agrupaciones de resultados. Otro ejemplo de dominio son las habilidades de comunicación. Colocar un catéter venoso periférico pues se hace sobre un paciente y la persona debe tener habilidades de comunicación para que el paciente pues esté dispuesto y entienda que se le va a colocar ese catéter venoso. Una APE puede ser transversal a diferentes dominios. En este ejemplo en particular, que es colocar un catéter venoso periférico, pues es una APE que atraviesa varios dominios de competencia. El paso número 3 es crear los resultados que conforman la tarea o la responsabilidad encomendable. Esto en inglés se denomina milestones. Existen varios términos en español para traducir la palabra milestones. Aquí voy a utilizar el término resultado, aunque realmente resultado deberíamos entenderlos como unos logros. Aquí en la figura de la derecha de su pantalla van a encontrar un ejemplo de milestones, que son las piedras sobre las que una persona puede saltar para llegar al otro lado de la orilla del río. No utilizo el término logro aquí porque logro se relaciona más con otro paradigma educativo diferente a la educación por competencias, y lo que haría sería confundirlos. Prefiero utilizar el término resultado, pero quiero que entiendan resultado como algo que no es independiente, sino que es algo sucesivo para llegar a una competencia más grande. Estos resultados pues los debo categorizar o estratificar desde novato hasta experto. Tienen que ser resultados que sean medibles y observables y que se puedan supervisar. En el ejemplo que habíamos visto de colocar un catéter venoso periférico, pues un resultado puede ser y ubicar la vena donde se va a colocar el catéter. Ese es un resultado que me permite un siguiente resultado, que es, por ejemplo, colocar el catéter dentro de la vena con el bisel hacia arriba, por ejemplo. El siguiente paso es alinear el resultado con la evaluación, y es que existen diferentes instrumentos para evaluar una API. Sin embargo, lo que es muy importante que tengan claro es que la evaluación está enfocada es en la tarea y la responsabilidad. Aquí el enfoque o lo importante no son los conocimientos que hay que tener o la habilidad que hay que tener o las actitudes que hay que tener. Por supuesto que lo tenemos que tener en cuenta, pero lo realmente importante es la tarea, es colocar el catéter. No es saberme todas las venas periféricas, no es saberme todos los calibres de los catéteres, es realmente que sea capaz, que lo haga, que coloque el catéter en la vena.
Y hay diferentes ejemplos en esta diapositiva. Puede ser, por ejemplo, evaluar la APE a través de observación directa o de listas de chequeo, o de rúbricas o de evaluaciones de desempeño o incluso una mesa de jueces que evalúen si esa persona es capaz de hacer esa tarea o esa responsabilidad. Aquí llegamos a la parte final del video. Quiero utilizar un ejemplo real para explicar mejor cómo es que se formulan las APEs. Voy a utilizar el ejemplo de un personal de salud que es un tecnólogo o tecnóloga en medicina nuclear para poder explicar este proceso de estos pasos de formulación de las APEs. Nosotros tenemos aquí a una persona, un estudiante que debe ser entrenado para que realice unas tareas o unas responsabilidades que se les deben encomendar para poder realizar su trabajo en un servicio de medicina nuclear. Ustedes van a ver aquí que en este ejercicio que se han realizado, se han identificado 5 tareas o actividades profesionales que están listadas desde la 1 hasta la 5. Voy a utilizar la número 3 como ejemplo más concreto y la tarea o la responsabilidad es que realiza un control de la calidad de los equipos biomédicos utilizados en el servicio de medicina nuclear. No voy a leer acá las APE, simplemente lo que quiero resaltar es que aquí se ha hecho un ejercicio donde se han identificado cuáles son esas tareas, que son unas tareas que son observables, medibles, que se pueden supervisar y que al final de un entrenamiento este estudiante de tecnólogo de medicina nuclear va a demostrar que las puede realizar de manera confiable sin supervisión. Acá ustedes pueden observar cómo en este ejercicio se han identificado los dominios de competencia para este estudiante y además de eso se ha definido qué significa ese dominio de competencia. Pueden ver, no los voy a leer completamente, simplemente pueden ver que uno de esos dominios son la protección radiológica o la radiofarmacia o incluso la misma docencia, unas tareas de poder desarrollar actividades de educación para los pares o estudiantes de otras áreas. Una vez que se han identificado los dominios y se han definido los dominios de competencia, entonces el siguiente paso es tomar las 5 APEs que ustedes observan acá y ver o reconocer en qué dominio de competencia se aplican esas APEs. Aquí vamos a dar un ejemplo del dominio de competencia instrumentación de equipos biomédicos utilizados en medicina nuclear y vemos que las APEs relacionadas con ese dominio de competencia son las AP 3 y 4. Luego de este ejercicio lo que hacemos entonces es definir la APE. La APE no es solamente especificar cuál es la tarea que hay que realizar y que hay que supervisar o que hay que encomendar. Definir una APE significa desarrollar todos los componentes que se muestran en la tabla en esta diapositiva. En la parte superior ustedes van a observar que se ha definido cuál es esa tarea o esa responsabilidad encomendable, pero además de eso se hacen unas especificaciones de qué incluye esa APE, en qué contexto se realiza, a qué se limita, cuál es el punto de transición. Luego se identifican cuáles son los dominios de competencia donde esa APE se realiza. Y uno de los ejercicios más complejos pues es identificar ya los milestones, esos resultados de aprendizaje en términos de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. Cómo se va a realizar esa evaluación, que es el paso número 4, y cuál es el nivel de supervisión que se requiere para poder ya al final del entrenamiento decir, bueno, ya puedo confiar en que esta persona puede realizar esta APE solo, de manera confiable. Y al final la fecha de expiración. Normalmente una APE en un curso de entrenamiento basado en esta teoría de aprendizaje por competencias, pues se tiene que ver de esta manera, se tiene que visualizar. Esto es importante porque no solamente le dice al supervisor qué es lo que tiene que supervisar en este estudiante, sino que además el estudiante mismo tiene claro qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera que él estudie, qué es lo que se espera que él haga, qué es lo que se espera de él en la evaluación. Como conclusiones en este video, pues pudimos entender o comprender que las APE son tareas profesionales
que si bien son competencias, es importante tener claro que no todas las competencias son APEs. Para que una competencia se pueda entender como un APE, debe tener una característica y es que esta competencia tiene que ser encomendada, que se debe confiar en que esa persona la hace de manera consistente y la hace bien. Se puede confiar en que no va a cometer errores importantes que tengan un resultado negativo, dañino. Especialmente en el área de la salud, esto es muy importante porque la atención a los pacientes, pues la sociedad espera que el personal de salud no realice actividades que pueden ser dañinas para el paciente. Que las APEs tienen unos dominios de competencia y estos dominios de competencia agrupan unos resultados de aprendizaje que están estratificados desde el novato hasta el experto. Básicamente la gran ventaja que tiene la educación por competencias específicamente de las actividades profesionales confiables es que esto puede permitir que los entrenamientos en los servicios de salud puedan ser certificados, porque se puede dar evidencia de los logros de estos estudiantes o de este personal en entrenamiento al final de esta capacitación o de este curso, y se pueden mostrar las mediciones que se han hecho para que esta persona se le pueda confiar unas tareas o unas responsabilidades en un servicio. Muchas gracias.